Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a una edición más de tu programa Aprendiendo a Vivir, tu servidor Israel Rubalcaba. Estamos comenzando con un buen tema. Cada martes, en punto de las 10 de la mañana, tenemos este podcast. Me corrigieron el otro día, ¿cómo se dice? Podcast. Podcast de castigo, ¿ah? Podcast, sí. Ahora discúlpeme por los nuevos formas de hablar, pero lo que queremos es transmitirte la palabra de Dios. Y tenemos un invitado que ya una vez ya había comentado con nosotros. A mí me gusta mucho tomarlo en cuenta. Julio, en aquel tiempo, pues eras eh, como te llamé como lo que Dios había hecho contigo el diezmo, ahora como pastor. ¿Sí? Julio, sí, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Como ya le dijo el pastor, mi nombre es Julio. Pues bendecido, muchas gracias, pastor, por la invitación. Te No. agradezco mucho. El tema de hoy es un tema muy especial. Le llamamos de empleado a empresario. Voy a tocar este punto, siervo. La palabra siervo o esclavo es la misma palabra en griego que empleado. Y la misma escritura te habla precisamente en Timoteo, dice, si tú eres siervo, no te dé cuidado, o sea, si eres un empleado, no te dé cuidado. Pero si puedes liberarte, en aquel tiempo los esclavos se liberaban o pagando por su libertad, ¿sí? O comprando ciudadanía, pero generalmente era pues pagándose. En este tiempo es, ¿cómo me libero de ser empleado? Poniendo tu propia Propia empresa. empresa, ¿no? Al final es fe. Y quiero mencionarte una escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 8, ¿sí? Te quitaron tu Biblia, Julio. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice, sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Fíjate lo que está diciendo, ¿sí? Acuérdate que es Dios el que se encarga, es su bendición, pero Él te da la habilidad o el poder de hacer riquezas. Porque ese es el pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham era ser dueño. Dios te entrega el cielo y la tierra. Y ese pacto era lo mismo que sucedió en el Edén. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que fuera un dueño, un señor, un propietario, ¿sí? Pues Dios nos ha entregado la propiedad de la tierra. Es nuestra herencia. En el Salmo 115 dice una palabra muy bonita que a mí me gusta mucho. Dice, verso 16, los cielos son los cielos de Yahweh, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Nos ha entregado la tierra, la herencia. Ahora, voy más allá. Tú dirás, bueno, para todos los hombres sí, pero en especial a los hijos. En Salmos capítulo 2, fíjate lo que dice. A mí me encanta esta escritura. En el libro de Salmos, en el capítulo 2, verso 7 dice, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, tú, mi hijo eres tú, yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ha decretado, da un término de dueño, que seas propietario. Pues el día de hoy, pues vamos a ver a través del testimonio de Julio, esa transición de cómo él vivió y de cómo Dios lo llevó precisamente a dejar de ser un empleado que, por palabras tuyas, me dijiste que eras muy bueno como empleado, ¿sí? Y te cambió a vendedor. Presta mucha atención y yo te invito que empieces a contactarnos, dándonos tus puntos de vista, preguntas, porque hay gente que quiere poner un negocio y que no sabe cómo poner un negocio. Le da miedo poner un negocio, le da cuscús y si no pega, etcétera, y si me salgo de este trabajo que por lo menos ya tengo segurito un salario, una semana, un sueldito,
etcétera, etcétera. Cabo vivo cómodo con esto, pero también tengo mi deseo de hacer algo. Todo eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, Julio. ¿Sí? Bien. Pues empecemos. A ver, Sí. ¿a qué te has dedicado? ¿Qué eras antes de ser lo que ahora eres? Bueno, desde muy joven, toda mi vida, prácticamente toda mi vida, me he dedicado a las ventas. Me gustan mucho las ventas. He vendido muchas cosas, he vendido jugos, leches, discos, trabajé en una empresa de discos, etcétera, sin promocionar a nadie, ¿verdad? Y bueno, actualmente, o el último trabajo que tuve fue de agente de ventas en medicamentos, medicinas. Fui representante médico de algunos laboratorios y a partir de ahí entré a una distribuidora de medicamentos. Pero mi vida siempre ha sido enfocada a las ventas. Mi trabajo siempre ha sido enfocada a las ventas. Me gusta mucho las ventas. Yo no lo sabía, pero yo hablaba y decía que yo era el mejor vendedor. Siempre me creí yo así. Hoy no lo creo. Hoy digo que soy un hijo de Dios, que Dios hace el trabajo por mí. Pero en aquel tiempo eras el que más vendías. Sí, la verdad que como yo lo hablaba, yo sin saberlo, era el que más vendía, más comisiones, pero era malo porque yo me burlaba de mis compañeros que no cubrían la meta, la cuota. Pues yo creo que pues es una competencia. Yo me acuerdo que yo cuando también vendía, hasta nuestros mismos jefes nos generaban competencias, ¿no? Porque al final esa competencia te hacía esforzarte, etcétera. Y Dar pues más. en ese caso el que más vendía pues se presumía, ¿no? Y le hacían bullying al que no vendía, que supongo que era lo que tú... Es lo que pues, yo hacía cuando ciertos compañeros no cubrían su cuota o su meta que nos ponían al mes. Y bendito Dios, Dios siempre cubrí y siempre rebasé las metas. Y me burlaba, hacía bullying, como dices tú, de las demás personas. Mira, y te digo algo, Julio, siempre el tener poder, eh, al no conocer lo correcto, pues te hace, en cierta manera, utilizar ese poder a lo malo, ¿no? El que tiene poder, no, pues tengo poder, tengo mujeres, tengo esto, tengo el otro, vicios, etcétera. Supongo que también operaba eso en ti. Por supuesto, sobre todo porque yo recuerdo que trabajamos en una empresa de discos donde había una competencia, como tú decías, tremenda porque el que más vendía tenía ciertos beneficios. ¿Cómo beneficios? Ok, te daban cierta cantidad de dinero para que tú te llevaras a cualquier persona a comer, por ejemplo, al mejor restaurante de la ciudad, ¿sí? O llevártelo de baile o como tú quisieras, ¿sí? Y te daban privilegios como, por ejemplo, más días de vacaciones, te daban el mejor auto. A mí, por mis ventas, cada 2 años me cambiaban de coche, nuevos. Entonces vivías muy bien. No, era cómodo, prácticamente, pero Vivías bien. sí, Ok. Pero vivías en excelencia. no en excelencia, no. Dices que te cambiaban coche, pero tú me Sí, dijiste la otra vez que tuviste una historia con un Tsuru. sí, la historia del sur. Eso, cuando te termino de trabajar con esa empresa, posteriormente entro a otra empresa. Me tocó varias etapas de la vida que las empresas que yo trabajaba las vendían a otros dueños, otro grupo de empresarios, y nos corrían, porque era la verdad, nos corrían, nos liquidaban y siempre íbamos de una empresa a otra. Cuando entro al medicamento, me dan un vehículo para trabajar y posteriormente nos los quitan, nos los retiran y tenemos que comprar nosotros nuestros vehículos. Y empiezo a comprar y compré un Suro, porque es lo que me alcanzaba para poder comprarlo. Un Surito que, híjole, tremendo, lo he platicado muchas veces, que lo dejaba yo abierto en la cochera para que se lo robaran y el seguro me lo pagara. Porque, híjole, estaba tremendo, es verdad, o sea, y gracias a Dios con ese carrito empecé a trabajar. Pero posteriormente, vino la gracia. La verdad que conocí
conocí de finanzas, conocí para qué era realmente el dinero. Ahorita que estás tocando ese punto, platicas que hubo un tiempo en que tenías dinero, pero al no conocer para qué era el dinero, pues lo usabas como forma de dominio, como forma ahora sí que es lógico que, por ejemplo, aquel que se gana la lotería, luego, ¿cómo se llamaba aquella novela de un rico que se sacó la lotería? ¿La de los López? Sí, pero ¿cómo se llamaba? ¿Qué pobres tan ricos? Sí, Huicho Domínguez. Huicho Domínguez. Sí, Don Huicho Domínguez, cierto. Como un Huicho Domínguez, ¿no? Sí. Que empiezas acá y 2, 3, etcétera, y que carros y esto, y compro esto, por no saber. Es muy común que, por ejemplo, el beisbolista, el futbolista o el boxeador que de repente gana, termina a veces sin tener nada, ¿no? ¿Cuántos testimonios de gente que ha ganado mucho dinero y ahorita tiene que estar hasta vendiendo sus propios autógrafos para sacar dinero? Hay otros que han cambiado su mentalidad y tenemos el Canelo, ¿no? Que ahora sí que yo creo Es un que empresario muy... es mejor empresario que boxeador. Espero que no sé, que no lo ve, que si lo ve, que no lo malinterprete, ¿no? Sí, pero ha sido muy exitoso. Contigo, ¿qué sucedió? ¿Cómo empezaste a ver ese cambio del uso del dinero? Fíjate que tú bien lo decías, cuando tuve dinero, porque era verdad, yo era el mejor comisionista, ganaba mucho dinero, estamos hablando de mucho, mucho dinero, pero así como lo obtenía, así también lo gastaba, en cosas vanas, nada productivo, todo era vano, ¿sí? Llegaba la quincena que a veces faltaban 2, 3 días para la quincena y tenía que pedir prestado para la quincena o comprometía mi siguiente quincena. ¿A poco? Así, de verdad. ¿Teniendo mucho? Teniendo mucho. O sea, y me pagaban el día 15 o no se ha escuchado aquello que dicen, es que hoy es quincena larga. Bueno, yo sé que las quincenas son de 15 días, ¿no? Pero bueno, entonces 2 días o una semana antes de la quincena ya no tenía dinero. Y sabes una cosa, mira, una vez, yo siempre he dicho que las cuestiones de dinero son cuestiones del corazón. O sea, no es cuestión de mucho o poco. Se me acercó un hombre y me dijo, pastor, ¿puede orar por mí porque tengo problemas económicos? Y le dije, sí. Y le dije, pues, ¿cuánto ganas? Se me ocurrió preguntarle. ¿No? ¿Cuánto ganas al mes? Dijo, pues, a lo mejor es un problema de administración y etcétera. Y me dijo, 70,000 pesos mensuales. Dije, ¿qué? No, tu problema no es económico, tu problema es un problema de corazón. Tu corazón es amor al dinero. Porque pues así es, o sea, el engaño del amor al dinero es, tengo dinero pero necesito más. Sí, y la gente dice, no, pues hasta se compromete, pide prestado, etcétera. Al cabo voy a recibir más dinero para pagar y te vuelves el que pide prestado. Gente, se vuelve esclavo, es un esclavo, ¿sí? Entonces, cuando yo le dije eso, esa persona se quedó así, ay, pastor, ¿pero por qué me dice eso? Medítalo, tú ganas 70,000 pesos. Dime en sí cuál es tu gasto de manutención. Quita renta, etcétera, ¿no? Tenía casa propia, etcétera. Bueno, estaba pagando una hipoteca. Terminaba con 20,000 pesos, ¿sí? Servicios y eso, más otros 10,000 pesos de la hipoteca, 30,000 pesos, 40,000 pesos, ¿para qué era? Sí, es lo que me pasaba a mí. Yo me sentía seguro, porque decía, bueno, ok, préstame, no sé, una cantidad, 5,000, 10,000 pesos. Sé que para al día 15 o el día 30 me llegaban mis comisiones y órale, tenía que pagarlo. Pero siempre vivía así, en abundancia y sobre todo aparentando algo que no era. ¿Cómo es eso? Porque pues empecé a tener cosas, empecé a pedir fiado, ¿cómo se dice? Ajá. A pedir crédito, te la creíste y empezamos a hacer cosas horribles.
Una pregunta. ¿Tú piensas que el pedir prestado es algo espiritual? Fíjate que yo lo he pensado mucho. Mucha gente piensa que el pedir prestado es, te van a ayudar. Por eso dije hace un momento, te la creíste. O sea, Y nunca se crean que el que te den un crédito es una bendición. Si te lo niegan, quiere decir que estás bendecido, porque si te niegan un crédito, al banco y pides un crédito y te lo niegan, estás bendecido. hay dos clases de préstamo. Los dos estoy en contra, porque yo creo que Dios no requiere eso. Hay un préstamo de esclavo, o sea, préstame para pagar esto, para comer, etcétera. O sea, te mantiene. Hay un préstamo para inversión, o sea, los financieros le llaman catapulta, o sea, catapultarte, o sea, voy a emprender un negocio, pido un crédito, ¿para Crédito. qué? Para impulsarme, o voy a pedir un crédito para meterme para pedir para contratar más o comprar más mercancía, etcétera, etcétera. Los Sí. dos al final siguen siendo Siendo créditos, o sea, eso es una esclavitud. Y de verdad, yo siempre me creí el mejor empleado. Lo logré. Siempre. Tengo reconocimientos por parte de empresas que me daban y me hacían sentir, wow, tremendo. Pero siempre fui una de las personas que siempre me gustó traer dinero. Pensaba que con el dinero me sentía poderoso. Teniendo un carro, yo siempre lo dije y se oye feo lo que voy a decir, pero dije, teniendo un teléfono móvil, teniendo un auto y trayendo dinero en la cartera, no hay poder humano que me detenga. Me sentía muy poderoso con eso. Pero otra cosa que te quiero comentar, vacío. Estaba vacío en todo, porque nada de eso me llenaba. Aunque yo ganaba suficiente dinero y a lo mejor me compraba la ropa de marca, los zapatos de marca, etcétera, pero no me llenaba, no me sentía a gusto, no era algo que yo eh, disfrutara. Porque si tú lo haces y lo disfrutas, pues está bien, pero yo no lo disfrutaba, pastor. Ahora te voy a hacer una pregunta, Julio. Tú cuando eras empleado y que ganabas mucho, ¿en algún momento pensaste ser dueño? Nunca lo pensé, pastor. Porque estabas cómodo. Estaba cómodo, siempre, como tú dijiste hace un momento, yo tenía mi sueldo, mis comisiones, a fin de mes me pagaba mis comisiones, a mediado de mes me pagaba mi sueldo y yo ganaba muy bien. Con eso, como se dice vulgarmente, me la llevaba yo chévere, sin preocupaciones de dinero. Pero volviendo otra vez al tema, yo no me sentía cómodo, no me llenó eso, nunca me llenaba. Siempre trataba de vender más y de hacer más cosas para poder obtener más dinero. Llegó un momento, pastor, te quiero comentar que en mis propias fuerzas, eh, yo no me gusta trabajar en local, siempre me gusta trabajar foráneo. Siempre mi vida fue trabajar foráneo. Pastor, me iba de 15 a 20 días naturales. Sábado, domingo, días festivos, etcétera. Siempre estaba fuera de la ciudad con tal de conseguir más dinero. Cuando eran 15 días, pues regresaba y no era tanto dinero. Me quedaba 5 días más y hacía más dinero. Pero de la misma manera que me ganaba lo que me ganaba en 15 días o lo que me ganaba en 20 días, pastor, igual se me iba, como dicen allá en mi pueblo, en Veracruz, como agua. Ok. Como agua que corría. Por aquí hay una persona, Guillermo Ibarra, y dice un comentario bien interesante. Dice, eres bendecido cuando sacas un préstamo, pero lo multiplicas, no para gastarlo. La ganancia que tenga, se vuelve a multiplicar hasta así llegar a una finanza razonable. Y es muy interesante y voy de acuerdo contigo.
En la Biblia hay un ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 4. Había una mujer que era viuda y acudió al profeta y le dijo, mi esposo era un profeta, pero pues nos dejó endeudados y se quieren cobrar con nuestros hijos. El profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? Pues una vasija de Vasija de aceite. aceite. Entonces dije, pide vasijas, no pocas, pide vasijas prestadas, porque en aquellos tiempos el concepto de préstamo, tú me prestas esta vasija, ok, me la prestas, pero yo te la voy a regresar llena. O sea, no te la voy a regresar vacía, igual. A eso es lo que voy. Por ejemplo, ¿cuántas veces, no sé, cuando yo tenía el hospital, me dejaban el medicamento en consignación? Eso es una forma de préstamo. Sí. Al final, me dejas el medicamento, yo lo vendo, al final hacemos cuentas y todo eso. A eso es ese tipo de préstamo o ese tipo de actividades. Pues no es que sea un préstamo en sí, sino que es una forma de hacer negocios, y que no forman parte de tu activo fijo o de una carga financiera que se te vuelve, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que pide, por ejemplo, un dinero para hacer esta bodega, porque esta bodega yo la voy a vender, etcétera. Ese tipo de cosas, pues ya son movimientos financieros. ¿Sí? Exactamente. Lo importante es de que yo he visto muchos que así lo hacen y el enemigo, por eso te decía que el pedir prestado es una forma espiritual. El faraón mantuvo al pueblo de Israel esclavo por préstamos. Dice que se levantó un faraón que no conocía a José y empezó a cargarlo. Y dice que con las cargas financieras hasta construyó dos ciudades de almacenaje. Y eso hace, o sea, como el tiempo de la revolución, la famosa raya, ¿no? O sea, sí. Te presto para... Ese tipo de préstamos pues son los que ahogan. Ahora bien, quiero hacerte esta pregunta a ti. Sí, pastor. Sí, así es, Luis. El negocio de vinaterías, etcétera. ¿Cuándo empezó a cambiar tu manera? Siéntate hasta atrás, hijo, relaja. Gracias, pastor. Lo que pasa es que acaba de llegar y ya ves que nos movió todo. Nos movió. Fíjate que ¿cuándo empezó realmente a cambiar mi vida? Cuando conozco de la palabra, es verdad, cuando conozco de la palabra, cuando escucho una buena palabra, que es palabra de fe, que yo no la había escuchado, ¿sí? Ahí cambió mi vida. ¿Habías escuchado otro tipo de palabras? ¿Sí? Yo nací en otra iglesia cristiana legalista, donde todo lo tenías que ganar, pero bueno, ese no es el tema. Yo ahí conocí, ahí acepté a Jesucristo, pero no pasaba nada hasta que, tú me dijiste cuándo empezó a cambiar. Cuando escuché por primera vez un predicador impresionante que me encantó su prédica y me enseñó de finanzas y aprendí realmente. Y quiero comentarte todo esto, ¿por qué, pastor? Porque a partir de ese momento que yo conozco, escucho una palabra de fe y escucho la palabra de finanzas, mi vida empezó a cambiar totalmente. Por supuesto dejé el suru, le pedí a Dios un auto nuevo. Híjole, cuando te da en manos llenas. No me dio uno, me dio dos, pero bueno, y nuevos de agencia, y siendo empleado, siendo empleado de una distribuidora de medicamentos. Bueno, ya metí un gol por ahí. Pero aprendí realmente primero a honrar a Dios y después a honrar a mis pastores, incluso a honrar hasta a mi patrón, porque era el último patrón que tuve, o el jefe, como le quieran llamar. En Veracruz le llamamos patrón. Híjole, es una persona sensacional, tremendo. Y seguí siendo el número uno en ventas, pero ya no me creía yo el número uno en ventas. Pero quiero hacer énfasis en algo. Quiero que vayas al punto medular de lo que empezó a cambiar. Digo,
Tú conociste de Jesús, dijiste en otra denominación, en otra doctrina, ¿no? Pero ahora veniste a Cristo Jesús, pero conociste una palabra que te empezó a enseñar el propósito del dinero o el plan de Dios financiero. Sí, definitivamente. Empecé a conocer y sobre todo, pastor, algo muy importante que me sucedió a mí. Que anteriormente yo trabajaba, como te dije, 15 días hasta 20 días naturales fuera de la ciudad. Llegaba, estaba en Guadalajara 2 días y me volví a ir otros 15, 20 días porque yo trabajaba por el dinero. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que para mí en ese momento mi Dios era el dinero. Tu Dios era. Porque yo iba tras él. ¿Sí? Porque yo me esforzaba, trabajaba día y noche, como dije hace un momento, sábados y domingos, días festivos. ¿Disfrutabas? Nada de eso disfrutaba. Nada. El amor al dinero te esclaviza, ¿no? Me esclavizó totalmente. No tenía vida social, no tenía nada. Como tú dijiste, me esclavizó. Sí. Pero el dinero me engañó. Me engañó. ¿Sí? Porque yo iba tras él. Yo trabajaba, yo me esforzaba. No me importara si era mi cumpleaños, pues, o aniversario de bodas, etcétera. Cualquier evento, yo estaba trabajando. Porque yo iba tras del dinero. Iba sobre eso. Pero fíjate, a ese tipo de riqueza, la Biblia la describe como riqueza injusta. Todo lo que es obtenido por el esfuerzo humano se le llama riqueza injusta. Y todas las riquezas en el mundo operadas por el sistema financiero natural o mundial se les llama riquezas inciertas. O sea que no hay certidumbre de eso, ¿sí? Solamente la bendición enriquece y no añade tristeza ni certidumbre, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fue cuando empezaste a cambiar esa manera de pensar? Cuando escucho esa palabra de fe y escuché un predicador que habló de las finanzas. Salí de la reunión, salí de la iglesia y me subí al carro, en el sur, por cierto, y le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ir tras el dinero. Tu dinero tienes que venir hacia mí, ¿sí? Y me peleé con él. La verdad, le dije, me engañaste. Todo el tiempo me tuviste engañado por muchos años, porque fueron muchísimos años que estuve, pues trabajaba y ganaba bien y el dinero se me iba como nada. Nunca hice una riqueza. Llegué a tener el Suru, que bueno, era un carrito que, híjole, nadie se lo quería robar. De verdad, cuando conozco esta palabra y me empiezo a pelear con él, con el dinero, le digo, es que tú me tuviste ese esclavo, hoy no, hoy soy libre. Y a partir de ahí, siendo empleado, a partir de ahí, mi vida empezó a cambiar. Dios empezó a cambiar mi vida, empecé a hacer muchas cosas, sobre todo a dejar que fuera Dios quien manejara mi vida. Fuera Dios que hiciera mis ventas, porque era Él el que lo hacía mis ventas, ¿sí? Y les digo, después de que me iba 15 días o 20 días, llegué a hacer 3 días. Lunes, martes y miércoles. El jueves ya regresaba y ¿qué creen? Ganaba mucho más. Que haberte ido toda la semana. Y que haberme ido 15 días. Oye, Julio, pero Sí. tú hablas de que escuchaste una palabra acerca de finanzas. ¿Qué fue específicamente, o en qué empezaste a operar para que tu manera de pensar cambiara por completo? Lo más importante para mí fue cuando aprendí que el dueño del oro y de la plata es mi padre y que solamente somos administradores. ¿Cómo lo empecé a operar? Con el diezmo. Okay. Quiero decirte, pastora, que yo soy un diezmador, ¿sí? Desde que empecé a escuchar esa palabra de fe, soy un diezmador. Ay, pero ¿a poco no te costó trabajo y no dijiste, ay, estos ya me quieren robar el dinero, ya empezaron a hablar de dinero? Porque estás hablando algo importante, dices, tu Dios era el dinero. Entonces, imagínate, yo quiero pensar que cuando te dijeron, pues esto es el diezmo, la ofrenda, la semilla, ¿no?
no dijiste, ay, esto ya me va a empezar a dinero, ya van a empezar a hablar de dinero, perdón, ya me van a empezar a robar, ya me quieren quitar mi dinero. Sí, ¿No lo cuestionaste? más que cuestionarlo, empezó a dolerme porque no estaba acostumbrado a deshacerme de él. Porque me costaba muchísimo trabajo obtenerlo. Claro. Ya te dije, me iba 15 días o 20 días fuera de la ciudad para obtenerlo. Y yo lo pensé y lo decía, y regalarlo y darlo. En realidad lo que escuchaste fue un sistema muy diferente al que tú tenías. Exactamente, totalmente. Y al principio, te soy honesto, me costaba. Pero, ¿sabes qué? Había algo dentro de mí que decía, hazlo. Y desde que empecé a operar, de que empecé a hacerlo, y le voy a comentar, yo siendo empleado, ninguno de mis compañeros, Dios me regaló para mí, como lo dije al principio, yo tenía ganas de un vehículo nuevo, porque siempre traía vehículos nuevos, pero eran de la empresa, no míos. Y en esa ocasión, te estoy hablando de un lapso de 2 años, menos, como año y medio, Dios me regaló un auto nuevo de agencia. Y todo el mundo empezó a hablar en la empresa, ¿no? ¿Cómo le hace? ¿Qué es lo que piensan primero cuando ves que tú empiezas en lo económico a florecer? ¿Qué te dicen? ¿Estás vendiendo Andas metido en cosas chuecas y andas vendiendo cosas feas? No, seguí vendiendo los mismos medicamentos. La única diferencia es que ahora era bajo la bendición de Dios. Claro. Empecé a operar sobre esa bendición que yo aprendí. Cuando ese predicador habló de esas palabras de finanza, yo lo atesoré. Y no solamente eso, yo, como les vuelvo a repetir, soy de Veracruz, tengo la mitad de mi vida aquí en esta ciudad, pero no llegué a tener nada. Yo no llegué a tener nada. O sea, quiero decir nada, que no tenía un techo, pues. Yo seguía rentando, ¿sí? Y en ese tiempo, un predicador habló, yo lo creí lo que él dijo, que muchos íbamos a tener casa. Y no pasó más que menos de 2 años y Dios me regaló una casa. Pagada. No por mí, pagada por él. Fíjate. Sí, y hoy en día puedo decir que tengo esa casa que Dios me regaló. Oye, Julio, yo te hacía preguntas de que si en algún momento cuando trabajabas en el otro sistema, tú pensabas llegar a ser dueño. No, nunca pensé. Y bueno, y si ahora sí que lo hubiera no existe, pero si lo hubieras pensado, ¿no te daba miedo? Mucho. Incluso cuando empecé el negocio, yo tenía bastante miedo. Porque todo el mundo piensa en lo negativo. Híjole, ¿y si pega? ¿Y si no pega? ¿Y si se van a enojar mis patrones? Y cosas así. Y mucho miedo. Pero conmigo Dios me regaló una esposa preciosa. Y ella me decía, tú no tengas miedo. Dios está contigo. De hecho, quiero comentarles, y no me da vergüenza platicarlo, pero sí se lo voy a comentar. Quiero decirles Adelante. que el negocio lo empecé porque Dios quiso y porque Dios me lo puso en mi corazón, pero más que nada en el corazón de mi esposa, porque fue ella la que me dio el dinero para empezar el negocio. Ella te impulsó. Ella me impulsó y de lo que Dios nos empezó a bendecir, pues lógicamente ella empezó a hacer su guardadito. ¿A poco? Y en cierto tiempo, en cierto plazo, tuvo el dinero y me dijo... Oye, pues es que tu esposa es esa mujer de Proverbios 31 y bien inteligente y sabia, porque ella tenía a lo mejor el recurso, pero tú tenías la capacidad para llevar a cabo el negocio porque conocías toda esa parte, ¿no? Sí, claro. Esto es una enseñanza de que dejen que las mujeres administren, porque son más, de un chivo lo hacen... Exactamente. Bueno, de ¿no? un gato lo hacen chivo, ¿no? De un gato lo hacen chivo, sí. Mi esposa es una de ellas que de ese gatito que yo le daba, ella hizo un chivo grandote y me dijo, aquí tenemos el recurso, vamos a empezar. Invertirlo. Y híjole,
tremendo. E incluso pasaba una semana, ya para la próxima, yo así les decía, no, la siguiente semana, no, empezando el mes, no, y así, hasta que un día, así fuertemente me habló, me dijo, hoy es el día, vamos, y porque yo no quería ir solo a ir a renunciarle a la empresa, porque como les dije, mi patrón es una excelente persona, el mejor patrón que he tenido, y no conoce de la palabra, y me daba miedo ir con él. Y hasta que mi esposa me dijo, hoy es el día, vamos, y fuimos. Híjole, me llevé una sorpresa tremenda. El señor que era mi patrón me dijo, todo tenemos un ciclo, el tuyo terminó, no te preocupes, las puertas de mi empresa están abiertas para ti, incluso te vamos a meter en el grupo que tenemos, hay un grupo a nivel nacional donde todos los laboratorios nos venden medicamentos, y él me metió ahí, en ese grupo para poder adquirir los medicamentos. A eso voy. Una vez que tomaste la decisión, ¿se te cerraron las puertas o empezaron a abrirse las Todas se abrieron, empezando con la persona que era mi jefe, o que era mi patrón. Te iba poniendo personas que te fueran ayudando, etcétera. En ese momento, cuando llegué a renunciarle y le dije que cuáles eran mis planes, sacó su agenda y le empezó a hablar a todos los contactos que él tenía o que tiene, y me empezó a decir, mira, a partir de hoy quiero que le vendan a Julio, quiero que haga negocio con Julio, yo se lo recomiendo, yo respondo por él. Fíjate. O sea, todas las puertas a mí se me abrieron. ¡Wow! Llegué a mi casa y me puse a llorar tremendamente porque yo no esperaba eso. Yo esperaba otra cosa. Y cómo el miedo frena, ¿no? Tremendo, ¿eh? No tengan miedo, de verdad. Si alguien tiene deseo en su corazón de poner un negocio, no tengan miedo. Yo tuve miedo, pero gracias a Dios tengo una esposa. Esa esposa ahora sí que prácticamente me agarró de la mano y me dijo, ven, vamos, y así empezamos. Hoy, bendito Dios, hemos crecido, tenemos 2 años y medio con el negocio, estamos pensando ya en un espacio, en un lugar más grande, porque ya no cabemos, así me dijo uno de mis compañeros, que ya no cabemos. No tengan miedo, yo les invito de verdad que no tengan miedo, hacia adelante, siempre confíen en Dios. Me gusta mucho la escritura de Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas que pasan ayudan a bien. Entonces, ¿qué hubiera yo pensado? Que iba a ser bueno. Mas sin embargo, yo pensaba que mi patrón me iba a correr, me iba a decir, o me iba a cerrar las puertas. Mas sin embargo, no fue yo. Dios abrió todas las puertas a través de mi patrón. En realidad, una persona que emprende es una persona audaz. Y la Biblia dice que Dios le entrega las riquezas a los audaces, ¿sí? Al que se atreve. Uno de los graves problemas de la iglesia es que no se atreve, que son frenadas por el miedo o por la ignorancia del sistema de Dios, porque lo que hizo Dios fue todo un proceso de enseñarte a desprenderte de pensamientos y de formas que tú llevabas, como ir en búsqueda del dinero, y te enseñó el propósito del dinero, te enseñó a dejar tu propia fuerza para depender de la bendición de Dios, sí, aunque te considerabas bueno en lo que tú hacías, ¿no? Entonces, es importante que tú, que me estás viendo, sepas que Dios está trabajando porque lo que quiere es que tú seas dueño, propietario. Ahora, esto dirás, bueno, es un hombre, pero ¿qué pasa si yo soy ama de casa? Analicemos algo. La que financió el inicio de tu empresa fue una mujer ama de casa. De casa. Mi esposa. Quiere decir que tu mujer, ella pudo haber empezado su propio negocio, etc. Esto es importante. La palabra de Dios dice que Él es el que te lleva a cabo. Él te dio el dinero, Él hace
que dirigió a tu esposa a hacer eso. O sea, está trabajando en ese proceso y te estaba enseñando principios financieros. Tocaste uno que era el diezmo, que lo primero es reconocer que Dios es tu cobertura. Eso es el diezmo. Es lo primero. ¿Qué otros principios aprendiste? Pues, sobre todo, lo primero, como tú lo acabas de decir, el diezmo y la ofrenda. Yo hoy en día, si algo se convoca en nuestra iglesia para cualquier gasto que vamos a tener, yo soy el primero en levantar la mano. Porque hoy he aprendido, realmente hoy aprendí el valor del dinero. ¿Y para qué es el dinero? ¿Sí? Realmente, cuando aprendes eso, te despojas, te quitas eso. Yo hace tiempo escuché una prédica de un pastor que hablaba acerca del diezmo. Y él empezó a hacer la dinámica de los billetes, no sé si ya lo vieron en alguna vez. Y él decía, y él ponía el ejemplo y decía que cuando no es tuyo, es fácil darlo. Claro. Es así como yo aprendí. Es así como yo aprendí que el dinero no es mío. Y por eso para mí es súper fácil, no solamente fácil, súper fácil desprenderme de él, soltarlo. Como dije al principio, el dinero me tuvo engañado por muchos años. Me peleé con él. Y el dinero no es malo, las riquezas no son malas. Porque mucha gente piensa que el dinero es malo. No es cierto. Es el amor, el dinero. Es el amor, el dinero es el malo, ¿verdad? ¿Sí? Y yo me peleé con él. Le dije, tú me tuviste muchos años esclavizado. Pero hoy en día soy libre. Y sé para qué es el dinero. Así es. Mira, quiero decirte a una... Mónica Gutiérrez dice... Hola pastores, bendiciones. Yo estoy estudiando para masajista y ya casi termino, pero tengo miedo a no poder emprenderlo o que no resulte. Mónica, ¿qué te quiero decir? Mira, yo lo mismo tenía miedos, pero bendito Dios, estaba una esposa mía que me apoyó muchísimo, me sigue apoyando y pude romper ese miedo. Porque sí, en verdad yo tenía muchísimo miedo. Es más, me sudaban las manos cuando llegué a la oficina de que era mi jefe para poder decirle. Es más, me temblaba la boca para poder hablarle. Tenía muchísimo miedo. Pero déjame decirte, rompe con eso y vas a seguir adelante. Y fíjate, hay una cosa. Una vez Dios me dijo, ¿por qué te desarrollas más tu pensamiento en el miedo que en mi amor? Oh. Digo, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera El temor. el temor. El temor. Entonces, a ver, Mónica, si tú estás terminando, está crucial como los jóvenes que están terminando su carrera, ¿no? De estudiar, dice, ahora la incertidumbre, ¿qué voy a hacer? Pedir, entran a la bolsa de trabajo de la universidad, no sé. Pero hay cierta incertidumbre. Esa incertidumbre se traduce en miedo, temor. Sí. Porque están diseñándose su propio futuro. Claro. O sea, ¿qué tengo que hacer? Etcétera. Sin entender que Dios ya te diseñó, fuiste predestinado para un proyecto exitoso. Entonces, en vez de pensar en eso, ¿por qué no piensas en el amor de tu padre? De que Dios ya te tiene preparado todo. No sé, pues un spa. Digo, no precisamente ahora ya eres vendedor, ¿no? Ya eres dueño, pues ahora ya tienes gente que venda, ¿no? Sí, ahora Porque ya hay... qué feo sería ser dueño, pero ser esclavo de tu propia empresa. Claro. Qué bueno que tú estás aprendiendo a masajear. A lo mejor al principio vas a ser tú la que de los masajes o etcétera, etcétera. Pero al final, un propietario, pues ya no es alguien que una empresa debe de trabajar contigo sin ti. Exactamente. Hoy doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad y tengo el tiempo, Dios me da el tiempo para poder dedicarme más al pastorado. De verdad, es una bendición tener personas que me ayuden. Yo siempre he dicho que estoy completo, que no me falta nada porque tengo una esposa, tengo un grupo de gente que me apoya
que me ayudan. Trabajo en equipo. ¿Verdad? Trabajamos en equipo, y como dijo mi pastor, la empresa trabaja conmigo y sin mí. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos aquí, pero la empresa sigue trabajando. Hay gente que está trabajando, aunque yo esté ahorita aquí. Esa es la idea. Si tú, con tu carrera que estás terminando, ahorita, por lo menos, no sé, algún tiempo tú vas a dar los masajes, etcétera, y posteriormente va a haber gente que lo va a hacer por ti, que tú nada más vas a estar dirigiendo, o vas a tener tu local y vas a estar a hacer otras cosas que Dios te ponga a hacer, pero tu local va a estar trabajando. Mira, por ejemplo, aquí Guillermo Ibarra hace esta pregunta. ¿Es prudente tener trabajo y todavía emprender? Mira, te voy a dar un punto de vista. Creo que la dirección proviene de Dios. Claro. Hay gente que Dios le dice, ya salte de este trabajo. Dios le dijo a Abraham, deja tu casa y tu parentela, ¿no? Pero hay gente que todavía lo mantiene por un tiempo, hasta un tiempo señalado. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, mi papá, mi señor padre, que ya está con mi señor, él emprendió un hospital estando en el Seguro Social. Cualquiera hubiera dicho, pues salte del Seguro Social. Pero pues, ¿qué hizo? Hizo que, por ejemplo, sus hijos administráramos el negocio. Y él iba al seguro. Esto es conforme a lo que Dios te esté mostrando. Yo creo que al final la iglesia no tiene que operar por emociones, sino por dirección. Eso. Por dirección. ¿Qué quiere decir? Que Dios te va a dirigir o va a producir el querer como el hacer en ti. A lo mejor ya es tiempo de que dejes, no, como tú, ¿no? Tuviste todo un proceso, ya tenías todo para empezar tu negocio, pero todavía con miedos. Eso, al final, va a ser lo que Dios trate contigo. Y es lo que yo decía ahorita. Piensa más en el amor. Claro. Piensa en su amor. O sea, no piensas, ¿va a suceder esto? No, eso es miedo. Tú me amas, Dios, y tú me rescatas, y tú me apoyas, y tú me haces ir, me haces ser exitoso. Es desarrollar, ahora sí que pensar en su amor, desarrollas fe, porque la fe obra por el amor. Aparte, yo creo que es bien importante no escuchar otras voces, porque cuando tú quieres emprender, cuando quieres hacer algo, y te digo a ti, Mónica, de repente empiezas a escuchar, no, pero ¿cómo vas a emprender ese negocio? No te va a ir bien, hay muchos spa, hay muchos masajistas, lo que quieras. Empiezas a escuchar muchas voces y entonces eso hace precisamente que el miedo crezca y hace que te detengas. Lo ideal es que escuches la palabra de Dios. La palabra de Dios establece que toda obra de tus manos es prosperada. Lo importante es que tú empieces a emprender, ¿no? Que salgas precisamente de esa zona de confort y que no escuches otras voces y que únicamente escuches la voz de Dios, porque Dios te respalda. Amén. ¿Tú qué nos puedes decir? Sí, es muy importante que siempre escuches la palabra de Dios. De verdad, es la mejor dirección que puede tener un ser humano. No escuches, como decía mi pastora, no escuches porque yo tenía miedo que, y si no pega, y si los clientes no me responden, y si empiezan a hablar de mí, porque en el medio donde yo me desenvuelvo, había escuchado en varios compañeros que habían salido y habían intentado hacer su negocio, y los patrones le decían, no le compres, le hablaban a los clientes y le decían, no les compres a porque el medicamento que trae es robado, o a mí me robó, y empezaban a decir cosas, ¿no? Y todo ese tipo de miedos empezaba yo a tener, pero fui venciendo todo eso, o lo vencí porque realmente estaba mi esposa y ella me apoyó mucho, me dijo, vámonos. Sí. Fue un impulso tremendo. Yo quiero decirles a todas las mujeres que, híjole, wow, cuando una mujer quiere hacer un negocio, o nosotros los varones, si nos quedamos sin trabajo, ¿qué hacemos? ¡Wow! Hasta si yo soy vendedor, tengo que buscar un trabajo que sea a mi profesión. Y las mujeres no. Las mujeres se quedan sin trabajo hoy y al día siguiente ya están vendiendo Betterware. Bueno, ya metimos un gol por ahí, pero bueno, están vendiendo de todo. Todo eso. Güere, dice mi pastor. Están vendiendo de todo.
Sí. Entonces, híjole, yo doy tantas gracias a Dios por la vida de mi esposa, por lo mismo, porque fue ella la que me impulsó, o me impulsó Dios a través de ella, y perdí el miedo. Claro. Mira, algo que yo en testimonio con respecto a lo que decía Ibarra, este señor Ibarra, yo hubo un momento de mi vida que todo se me cerró. Lo que yo me ocupaba, etcétera, dejaron de la gente de aceptarme, me dieron la espalda, ¿sí? Y Dios me dijo, te voy a dar un dinero y quiero que hagas una empresa. Te voy a regalar una empresa. Yo estaba estudiando ingeniería, ¿sí? Y pues llevaba apenas mi segundo semestre, pero yo recibí un dinero. Y pues consolidar una empresa, pues primero es hacer el acta constitutiva y pagar ante un notario. Es como una escritura, ¿no? Sí. Pues me consiguieron, uno de mis yernos, ¿sí? Se movió y todo, y pagué. O sea, recibí un dinero y pagué. Ahora sí, tenía la empresa, ya nombre de la empresa y todo, pero ¿ahora qué sigue? Y de repente, fíjate, llega una persona y dice, a la vuelta de mi casa están rentando un local, ¿sí? Y yo estaba escuchando que tú querías un local, porque dije, ok, y fui, tanto, hasta barato, dije, lo rento. Pues yo tenía empresa, escritura y local. Pero ahora, ¿qué sigue? Los clientes. Faltan clientes o falta ¿Qué vas a material? vender? ¿Qué voy a vender? Ofrecer, ¿no? Porque pues era calentadores y todo eso, pero no tenía dinero para invertir, ¿no? Pues ándale que llega una persona y dice, mi patrón cerró y se le quedó ahí mucha mercancía, calentadores solares. Y hablo con él y dice, ¿cuánto? Tanto dinero por tantos calentadores. Eran muchos, ¿no? Y le dije, bueno, es lo que me decía el señor Gerardo Ibarra, creo. Y le dije, bueno, eso se produjo. En 60 días yo te los pago. No sabía ni siquiera vender un calentador, o pues, o sea, apenas era estudiante. Me dijo, adelante. Pum. Pues a los 30 días ya tenía todo el dinero para pagarle todo eso. Su mercancía. Se lo pagué y me quedó, ya todo lo demás era ganancia, utilidad. Y de repente, pues eso sí, yo como estudiante buscaba y aprendía junto con un compañero cómo poner, instalar, etcétera, calcular. Pues nos salió nuestro primer proyectito para poner paneles solares. Y eran 6 paneles solares. Ese es nuestro primer proyecto. Y ahí estábamos calculando y todo y cómo hacer. Empezamos. Pero lo que yo notaba es que nunca pedí dinero prestado. Sí, o sea, que quedara una deuda. Y siempre se iba produciendo. Eso sí, de repente contratar el personal. No. Y empezaba ese tipo de cosas. Pero a lo que voy es eso. Dios iba produciendo en mí el querer como el hacer. Como el hacer. Y lo primero, algo que Dios, híjole, porque bueno, quiero decir algo, cuando pasó eso de que se me cerraron muchas puertas, ahora sí por las bocas que tenía que alimentar, le probé a todo, fui guardia de seguridad, cargador, me fui a cargar al Abastos. Sí, híjole, qué valientes hombres, sí, desde las 3 de la mañana ahí cargando. Y corren con la carga. Sí, pues me contrataban, pues me veían, pero de repente un señor me dijo, usted es leído, o sea, letrado, o sea, sí. Dije, sí. Estudiado, dicen. ¿Por qué? Porque en el momento se me cerró todo, se me cerró todo y dije, pues algo tiene que pasar, o sea, tengo el cuerpo de policía o de guardia de seguridad o de guarura y estuve tentado a todo eso. Y así fue, pero fue cuando Dios me dijo, ¿qué haces aquí? Ahí?
Pero Porque eso lo estabas hiciste. confiando en lo que tú podías hacer. Sí, o sea, Y estabas de alguna manera viendo tu habilidad o tu capacidad, ¿no? No estabas dejando que Dios hiciera, sino... Lo estabas haciendo sobre tus es propias fuerzas. es un testimonio de vida que yo veo como la misericordia de Dios. Dígame, discúlpeme, todavía se me hace agua la garganta. Nudo, aquí. nudo, la Nudo. garganta. Ay, iba a decir agua la... nudo en la garganta, pero es cierto, o sea, cómo Dios te respalda, porque al final el plan de Dios es que tú seas dueño, ¿sí? Ahorita pues estoy transmitiendo y mis compañeros, como tú dices, están trabajando, están generando recursos, ¿sí? Y esas cosas, yo he visto cómo Dios te provoca a ser audaz. Gente valiente en la Biblia es porque puso por obra la palabra de Dios. Exactamente. El peor error sería que te quedaras sin hacer nada. Sí, yo quisiera más que nada comentarle, tú que eres empleado, no te sientas menos, vales igual para Dios. De verdad, Amén. te lo quiero decir honestamente. Yo, como lo dije hace un momento, de tener 15 días fuera de la ciudad, de 15 a 20 días, lo reduje a 3 días a la semana. ¿Y qué crees? Ganaba más. Pero cuando yo lo hacía por mis propias fuerzas, eran de 15 a 20 días naturales. Pero cuando lo hice, cuando operó el amor de Dios en mí, que me dejé que fuera Él quien dirigiera mi vida y mi trabajo, solo lo reduje a 3 días. E incluso hay una compañera que trabaja con nosotros y ahorita lo hace en 3 días. Ella sigue haciendo eso, esa bendición quedó ya para 3 días. Por eso, si tú eres empleado, no te sientas menos. Solamente opera bajo los principios de Dios. Yo les quiero decir que de verdad, cuando yo empecé a conocer de finanzas y realmente saber para qué era el dinero, wow, se me cayó la venda de los ojos, como se dice vulgarmente, y empecé a operar en el amor de Dios. Hay gente que está oyendo, por ejemplo, un lenguaje diferente en el pastor o en Julio, que dice principios. Las finanzas, hay 2 clases de finanzas: finanzas terrenas y finanzas celestiales. Necesitas conocer de las finanzas del cielo. La Biblia se maneja con principios o mandamientos, o como lo quieras ver. Al final, cuando tú operas en eso, te garantiza, porque el cielo es fiador de su sistema. Dice la Escritura, porque yo soy fiador de mi palabra. Amén. Sí, Dios levantó la mano y juró: yo te juro hacerte multimillonario. Eso fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, y yo soy su hijo y tengo derecho a esa promesa, ¿sí? Entonces, a ver. Grace pregunta, ¿cómo dejar que Dios dirija tu vida? ¿Cómo dejar? Primero conócelo. ¿Cómo lo conoces? A través de la palabra de Dios. Es algo muy importante que tú tengas una actitud de buscar de Dios a través de su palabra. Escudriñar. El mismo Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y lo primero es conocer el pacto, conocer quién es Jesús, qué hizo Jesús, cuál es tu derecho como creyente. No puede haber una relación personal sin conocer la Escritura. Eso es algo muy importante. O sea, necesitas tú conocer, porque la Escritura, la palabra es Dios mismo, pero ahora sí por escrito, pues. A través de la palabra tú vas conociendo a Dios y eso va a ir dirigiendo. Ahí vas a encontrar como lo que dijiste, o sea, un principio, el diezmo. ¿Dónde viene? Aquí. En las Escrituras. El sembrar,
como tú dijiste, siempre que hay una convocatoria en la iglesia para una inversión de las cosas, del reino. Dios levantó la mano. Entonces, ¿dónde lo aprendiste? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. O sea, escuchando. Bueno, yo siempre he dicho, mientras tú más conoces de la palabra, esa palabra va provocando cosas en tu vida. Y algo importante, ¿no? Conociste los principios financieros de Dios y operar en ellos creyendo en Él, ¿no? No porque estamos obligados, no porque si no lo hacemos nos va a ir mal, o porque si no opero en eso, Dios me va a dejar de bendecir. Es operar creyendo en Él. Él me enseñó sus principios financieros, están escritos, pero todo es a través de la fe. Dice que por fe tenemos entrada a la gracia, al regalo, disfrutar, ¿no? Ahora, Julio, ya para terminar, ya nos platicaste la etapa que fuiste empleado, ahora tú como etapa de dueño, ¿sí? De empresario. Sigue siendo una responsabilidad. Al final Dios te entregó algo que tú eres un mayordomo y que tú estás administrando, ¿sí? Estás vendiendo más que cuando eras vendedor. fíjate, pastor, te quiero comentar, te quiero platicar algo que me sucedió. Yo tengo una buena relación aún con la persona que era mi patrón. Y hablando en números, en ventas, ¿creerás que mi empresa está vendiendo más que ellos? Wow. Wow. Y miren, quiero que comprendan, Tú dices, ¿por qué? No digo que Dios no ame a la otra persona, sí, pero ¿por qué nuestras empresas, como creyentes, podrá haber muchas, pero Dios bendice? Por lo mismo, por la bendición. La Escritura dice que nos ha puesto como cabeza. Y jamás seremos cola. Y nos ha puesto para triunfar. No significa que sea menos. Cuando esta persona, tu ex jefe, conozca de la bendición y aplique los principios, pues ahora sí que van a ser las dos que van a estar creciendo, ¿sí? Eso sí. Yo creo que Dios ama a todos por igual y bendice a todos. O sea, la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, cuando la gente no conoce a Dios, Dios mandaba lluvia. O sea, seas creyente o no creyente, Dios te ama y te bendice. Pero aquel que conoce los principios, los pone por obra y esos principios traen resultados. Lo que pasa contigo. Amén. Pues, ¿qué más nos podrías decir ya para terminar, Julio? Pues más que nada, gracias, pastor, primero por la invitación y bueno, quiero comentarles a todos que no importa que seas empleado, no lo importa, eso no tiene nada que ver. Claro que lo mejor sería ser un empresario, un dueño, pero si tú eres empleado, opera bajo los principios de Dios, los principios financieros. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Primero, creerle a Dios. En segundo, ser un diezmador. No te detengas a diezmar. Y cuando vayas a entregar ese diezmo, háblale ese diezmo. Háblale propósitos buenos. No tengas miedo. Si quieres emprender un negocio, no tengas miedo. Yo tuve miedo, lo vencí. Y estoy tan agradecido con Dios y con mi esposa porque lo vencí. No voy a volver a tener miedo. Ya dije que no voy a tener miedo. Mira lo que dice Jocelyn Jasso, dice, gracias por compartir esta palabra, pastores. Es una bendición escucharlos. Dios nos sigue hablando claramente y trayendo convicción a lo que ya ha hablado a nuestras vidas. Él desea que prosperemos en todo lo que emprendemos. Saludos desde Mérida. Saludos, Jocelyn. También saludos a García Espinosa, supongo, y a Juanita Romero. Especial al hermano Oscar Morán de Ciudad Guzmán. Te bendigo. También abrazos. Sí. Lucy Romo es tu esposa. Lucy Romo te está checando a ver si veniste para acá. Guillermo Ibarra, gracias. Miren,
algo que yo les digo, cuando se habla de principios financieros, no es obligación hacerlo. Si te sientes obligado a diezmar, ofrendar, al final no lo hagas porque, aunque se debe de hacer, porque no es tuyo, el diezmo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios, como todas las cosas, pero Él te dice, entrégame el 10% como reconocimiento de que yo soy tu pastor, al final que sea por fe. Todos los principios financieros, sea la ofrenda, sea la primicia, sea la siembra, tienes que creer. Es por eso que yo hablo mucho aquí acerca de que le creas a Dios. Aquí tenemos un hombre que su testimonio es que le creyó a Dios, que tuvo luchas internas para llevarlo a cabo, que al principio le dolía diezmar, ¿sí? Una vez me contaste el testimonio de que te dolía dar una ofrenda así especial. Entonces, son cosas que de alguna u otra manera yo quiero alentarte. Conoce más de la palabra de Dios. Dios te garantiza que Él te va a respaldar en cualquier acción de fe que tú hagas, sea diezmo, sea ofrenda. Hay gente que empieza a diezmar, pero se retrae del diezmo por X o Y. Empiezas a escuchar otras cosas, te empiezan a decir, no, mira ahí, etcétera. Yo creo que te sucedió a ti, ¿no? Muchísimas veces, incluso los que están más cerquitas de ti, ¿cuáles? Tus familiares, que empiezan a ver que tú estás prosperando, que vas para arriba, llamémosle de esta manera, y empiezan a decirte, híjole, ese Dios que tú tienes es muy bueno, sí, pero tienes que darles dinero, tienes que pagarles para ir, o en su defecto, que empiezan a decir, no hombre, ¿ya viste el camionetón que trae el pastor? No, vi al pastor en un restaurante que, híjole, es más, nomás lo he visto, nunca he entrado. Nomás por verlo te cobran. Sí. Bueno, Y si me gusta comer bien, pues. Y el pastor estaba comiendo ahí, ¿sí? Y híjole, ¿ya viste las botas que trae? O cosas así. Empezaron a decirme bastante cosas. Pero yo nada de eso hice caso. Solamente escuché la palabra, creí y la puse por obra. Al final De todo verdad. eso es temor, se traduce con miedo y temor, ¿sí? Aquí ya lo que están esperando ya que Le terminemos. cortemos. ¿Sí? Pues, Julio, te agradecemos de verdad tu aportación, tu testimonio. Ahora sí que pasaste, como tú dices, el ser empleado es bendición y dice que tú como empleado honras a tu patrón, no nada más al que es bueno y buena onda, sino también a los que son difíciles de soportar. Porque es un principio, o sea, de honra, de honor, respetar a patrón. aquel que te paga. ¿sí? Exactamente. Te paga te permite que tú trabajes en sus cosas y recibas un dinero, ¿sí? Y yo quiero terminar con esto. Quiero compartirles algo que a mí me sucedió. Yo en la última empresa que trabajé, lógicamente era el dueño, el señor, el mayor, y lo administraban sus hijos. Pero uno de sus hijos se apartó, o sea, hizo su propia empresa y me llamó a mí y me fui con él. Cuando yo trabajaba en la empresa, ahora sí, con el fundador de la empresa, con el señor grande, híjole, fueron sufrimientos, o sea, cosas horribles que pasé. Nunca lo hagan, pero yo estuve a punto de agarrarme a golpes con este señor. Ya fui a pedirle perdón muchas veces, lo hemos platicado, por lo mismo que me llevaba a extremos grandes, fuertes, pero lo hacía en mi propia fuerza. Cuando conozco de la palabra de fe que hoy predico, Dios cambia mi vida y me cambia de patrón, porque me cambia del señor grande a su hijo y empiezan a abrirse todas las puertas, ¿sí? Por eso yo les digo, para mí la puerta al éxito es el diezmo. Para mí, yo así lo tomé. Y de verdad, y lo sigo diciendo. Porque cuando
se termina la relación con el señor grande, el fundador de la empresa. Él empieza a decir muchas cosas y le empieza a decir cosas feas de mí a su hijo. Y no decía mentiras, eran ciertas. Pero su hijo no le hizo caso, no le creyó y me aceptó, porque él fue el que me buscó para que yo iniciara con él en su empresa. Y gracias a Dios crecimos juntos. Pero fue cuando yo conocí la palabra de fe que hoy predico. Perdón, se me había olvidado comentar eso. La honra a tu jefe, sea tu jefe bueno o malo, al final es Dios el que responde. O sea, el común denominador de toda la ecuación se llama Jesús. Así es. Cualquier obra, cualquier negocio, cualquier empleo es Jesús. Sí. Aún tú como empleado tienes que tener enfocado a Jesús. Dice, no le sirvan al ojo como aquellos que nada más sirven cuando te están viendo, sino cree que tu patrón principal se llama Jesús. Amén. Y a él estás sirviendo. Pues, sí, amén. Julio, muchas gracias, te bendigo. Gracias, pastor. Tu negocio, tu bendición, porque has bendecido gente, sigues bendiciendo gente y que Dios siga llevándote a creciendo, haciéndote crecer en cada área de tu vida. Lo ¿sí? creemos, así es. Muchas gracias. Pues da toda la información. Pues nada más te pedimos que esto que escuchaste, esto que recibiste, lo compartas. Búscanos por favor en todas nuestras redes sociales, en YouTube como IR Ministerios, en Instagram con I latina, R Ministerios, y Facebook IR-Medio Ministerios. Comparte esta enseñanza, de verdad queremos que más gente, aparte de ti, sea bendecida y que disfrute de lo que nosotros estamos disfrutando. Acuérdense, vienen muchos eventos de parte de IR Ministerios, pero lo más importante es que tu vida, te están mandando bendiciones, Guillermo Ibarra, ¿sí? Guillermo, muchas gracias, igualmente te bendigo. Muchas gracias, pues les bendecimos y declaramos, Jesucristo, tu palabra es poder. Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.